Posteriormente, en 1975, Pedro Grases, otro gran estudioso de Simón Bolívar, tras los hallazgos de haberse descubierto y de haber recibido Venezuela el discurso original manuscrito pronunciado por Simón Bolívar en Angostura en 1819, plantea retomar el trabajo inacabado por Mario Briceño Iragorri, pero esta vez anexando un quinto elemento. No solamente los dos manuscritos de Bolívar, donde escribe el poder moral, y las dos versiones impresas posteriores al discurso, sino también que había que incluir el discurso original del poder moral, esta vez ya en manos de las instituciones venezolanas. Ese proyecto tampoco ha sido realizado. En esa línea, yo he decidido incluirme como investigador de ese discurso. Y por primera vez en la historiografía de los trabajos realizados para Bolívar y por Bolívar, se ha desarrollado un libro para estudiar el poder moral desde el punto de vista textual. Es decir, este libro del que yo les he hablado es la primera vez que contiene la evolución de todos los manuscritos hechos por Bolívar, del discurso original del poder moral y también de las versiones impresas. Por lo tanto, es la primera vez que se estudia de manera completa la evolución de lo que Bolívar realmente quiso decir, qué dijo y qué se imprimió. Pues desde el primer manuscrito hasta la última versión impresa, Bolívar, de su mano, de su puño y letra, hizo correcciones muy importantes a propósito del poder moral. En ese sentido, decidí colmar un vacío que realmente nuestra historiografía y nuestra investigación venezolana le debía a Simón Bolívar: estudiar el poder moral a partir de todos los testimonios escritos y textuales que existen para ello. Llega el momento entonces de preguntarnos qué es el poder moral, qué quería plantear Bolívar con ese poder moral. Venezuela en 1819 se encontraba sumida en una guerra. Las instituciones, por supuesto, apenas nacientes, como lo era el propio Congreso Constituyente de Angostura, se ve en la necesidad de reconstruir el país desde el punto de vista institucional, de fundar realmente la Segunda República. Era una república todavía en construcción y había que cimentar las instituciones para el momento. La sociedad completamente destruida por la guerra, la situación social, por supuesto, completamente corrompida por las situaciones que puede generar, lógicamente, un conflicto militar, en este caso entre nosotros los venezolanos y los españoles en ese momento, lo que supone además la exclusión del venezolano como parte fundamental de una nación que no participaba en la construcción de su propio país. Todos esos problemas había que atenderlos y realmente la estructura, la arquitectura que existía para la época, para fundar una sociedad, para fundar un Estado, según Bolívar, no era suficiente. Bolívar pensaba que estructurar un Estado, estructurar un país a partir del poder ejecutivo, legislativo y judicial, como se hizo en Francia, como se hizo en Estados Unidos, como era la propuesta republicana del siglo XIX para la época, producto de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la Revolución norteamericana, no era suficiente para la realidad venezolana. Venezuela venía de una situación diferente a la que la consiguieron los patriotas en Estados Unidos cuando fundaron la actual República Estadounidense. También era una situación diferente a la que consiguieron en Francia cuando surge la Revolución Francesa. Venezuela era otra situación. Y Bolívar considera que hay que incluir un cuarto poder, y es precisamente el poder moral. Un poder moral construido con una cámara de educación y una cámara de moral. Una cámara de educación que tenía que regir el destino
de la educación venezolana, construir escuelas, preparar a los maestros, preparar a los directores, preparar a la familia, preparar al Estado y construir el andamiaje fundamental para levantar un país que estaba en ruinas y llevarlo hacia un país no solamente destinado a la lucha militar, sino también que se construya y se levante sobre la virtud ciudadana. Y una cámara de moral que precisamente se encargaría también de esa conducción moral de la sociedad para regir los destinos de las virtudes y del espíritu público de toda la República.